En un universo donde la celebridad adquiere cuerpos renovados como si fueran accesorios de alta gama, la frontera entre el anhelo y la perdición se torna casi imperceptible. Desde estrellas del pop hasta influencers poco conocidos, la cirugía estética ofrece una perfección instantánea, pero oculta cicatrices, adicciones y existencias destrozadas. Cuando el reflejo ya no es suficiente, el bisturí determina el costo de la belleza. Han Myoku. A los 28 años, Han Myoku aún deslumbraba como modelo y cantante, pero en secreto ya había comenzado a transitar un camino que nadie pudo frenar. Su anhelo por una piel perfecta se transformó en una obsesión que la llevó hasta Japón, donde se sometió a procedimiento tras procedimiento, cada uno prometiendo esa pequeña mejora que jamás fue suficiente. Cuando los médicos finalmente se negaron a continuar advirtiéndole que su rostro no soportaría más, Han Myoku estableció un límite, no como un reto. De vuelta en Corea, irreconocible incluso para sus propios padres, buscó desesperadamente a quien aceptara seguir esculpiendo su rostro. Encontró a un cirujano dispuesto a suministrarle silicona, y lo que es peor, las jeringas para que se la aplicara ella misma. Cuando el material se terminó, en un acto extremo de autodestrucción, inyectó aceite de cocina en su cara, convencida de que la perfección estaba a un pinchazo de distancia. El resultado fue devastador: inflamación, cicatrices y desfiguración. La compasión pública ayudó a financiar varias cirugías reconstructivas, pero solo pudieron eliminar una parte del daño. Hoy, a los 60 años, Han Myoku trabaja en una tienda de segunda mano, viviendo con asistencia estatal, aferrándose al sueño de recuperar algún día su rostro original. Su historia permanece como un recordatorio brutal de cómo el deseo de belleza puede convertirse en una caída sin fin. La transformación de Han Myoku sorprende tanto como a nosotros. Comentario número 1. Comentario número 2. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue alguna vez el rostro perfecto del rebelde de Hollywood. Mirada intensa, mandíbula esculpida, presencia magnética. Pero tras esa imagen se escondía un hombre dividido entre dos pasiones que no podían coexistir sin autodestruirse: el cine y el boxeo. En los años 90 decidió regresar al cuadrilátero, al lugar donde había brillado de adolescente, convencido de que aún tenía algo que demostrar. Y lo demostró, pero a un precio cruel. Las peleas fueron un desfile de golpes que no perdonaron nada. 2 narices rotas, un pómulo destruido, la lengua partida e incluso pérdidas de memoria. El rostro que el público idolatraba quedó marcado como un mapa de guerra. Así comenzó su travesía por la cirugía reconstructiva, no para borrar el tiempo, sino para volver a reconocerse. Sin embargo, cada operación que debía reparar el daño terminaba provocando uno nuevo. Una nariz reconstruida 5 veces, implantes, correcciones, retoques, que lentamente lo alejaban del hombre que había sido. Lo que empezó como una necesidad médica se transformó en una cadena interminable de intervenciones hasta que Mickey apareció prácticamente irreconocible, atrapado entre su pasado de luchador y su deseo de volver a verse completo. Rourke nunca ha escondido su verdad. Cometí un error, doctor. Una simple afirmación, pero llena de una melancolía que revela más de lo que su rostro expresa en este momento. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso los guerreros más duros pueden llevar cicatrices que ningún bisturí puede sanar. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk no deseaba parecerse a nadie más.
Quería reinventarse desde cero, como si su rostro fuera un lienzo sin fronteras. A los 26 años comenzó lo que ella llamó mejoras. Pero el mundo lo catalogaría de otra manera, una transformación radical no realizada en clínicas lujosas, sino en la intimidad de su propio baño. Orientada por tutoriales en línea y una confianza desmedida, Anastasia empezó a inyectarse rellenos faciales por su cuenta. Entre jeringas, guantes estériles y una feroz determinación, moldeó mejillas que desafiaban cualquier proporción conocida. Su rostro empezaba a transformarse con cada sesión, convirtiéndose en una versión extrema de la belleza artificial que tanto admiraba. La crítica no la detuvo. Al contrario, la motivó. Con orgullo afirmó querer las mejillas más grandes del mundo, un título que llevaba como si fuera una corona. Mientras los doctores imploraban que se detuviera, Anastasia veía en cada advertencia un obstáculo más a superar. Su historia, mitad valentía y mitad riesgo, revela un mundo donde el bisturí no es el protagonista. Lo es el deseo irreverente de romper todas las normas del cuerpo humano. Anastasia no solo transformó su rostro, cambió la percepción de hasta dónde puede llegar alguien al decidir convertirse en su propio cirujano. Rai Narasimhan. Rai Narasimhan siempre soñó con ver en el espejo a la mujer que llevaba dentro, actriz, activista y figura pública. Deseaba suavizar sus rasgos y feminizar su apariencia. Pero en el año 2005, al no poder costear procedimientos profesionales, se dirigió a alguien muy conocido en la comunidad trans, accesible y completamente sin licencia médica. Lo que Raji creyó que era silicona de grado clínico resultó ser una mezcla brutal de cemento, aceite mineral, sellador de neumáticos y pegamento industrial. Durante meses no comprendió por qué su piel se endurecía, por qué salían bultos, dolor, inflamación, hasta que finalmente descubrió la verdad. Su cuerpo estaba batallando contra sustancias tóxicas que nunca debieron entrar en contacto con un ser humano. La vergüenza la llevó al aislamiento. Apenas salía de casa por el temor a las miradas ajenas y al deterioro visible de su rostro. Pero Raji no se rindió. Años después, reunió el valor para aparecer en televisión en busca de ayuda real. Cirujanos profesionales lograron retirar parte del material peligroso, devolviéndole algo de normalidad. Aunque no pudieron quitar todas las secuelas, hoy la historia de Raji sirve como una advertencia poderosa. La belleza nunca debe ponerse en manos equivocadas. Su resiliencia, más que su tragedia, es lo que la define. Ella transformó su dolor en un mensaje claro para el mundo. Ningún sueño vale la pena si pone en riesgo la vida propia. Simon Cowell. Durante años, Simon Cowell se convirtió en el rostro indomable y carismático de la televisión a nivel mundial. El juez de La Voz tenía el poder de coronar estrellas o destrozar sueños con una sola frase. Sin embargo, tras las luces del escenario, comenzó una lucha silenciosa contra el paso del tiempo. Lo que inicialmente eran pequeños retoques para lucir fresco ante las cámaras, se transformó en un descontrolado viaje hacia una profunda metamorfosis. Botox, rellenos y tratamientos experimentales fueron parte del recorrido. Simon lo intentó todo. Cada sesión traía la promesa de un rostro más joven, firme y perfecto. Hasta que un día, el espejo reflejó una imagen que ni él ni su propio hijo pudieron reconocer. Parecía un personaje salido de una película de terror, y lo admitiría más tarde con sorprendente sinceridad. Ese fue su punto de inflexión. Conmovido por el temor de su hijo y la reacción del público, Simon empezó a revertir el daño. Se deshizo de los rellenos, dejó atrás los procedimientos agresivos y eligió un enfoque más natural. Tratamientos suaves, una dieta equilibrada, hidratación y descanso. Estrategias que nunca formarían parte del guión perfecto de Hollywood. La historia de Simon no es solo la de una celebridad que sobrepasó los límites, sino la de alguien que se atrevió a mirarse a sí mismo.
a reconocer sus errores y a dar marcha atrás antes de perderse del todo. Su rostro cambió, sí, pero su sinceridad lo hizo más auténtico que nunca. Neven Ciganovic siempre fue conocido por su estilo extravagante, su presencia en reality shows croatas y su abierta fascinación por la cirugía estética. Para él, cada retoque era un paso más hacia la perfección que él imaginaba. Pero su historia dio un giro repentino cuando viajó a Irán en busca de una tercera cirugía de nariz, más económica y supuestamente sencilla. Lo que jamás imaginó es que ese procedimiento lo llevaría al borde de unas complicaciones dolorosas y extraordinarias jamás vistas en el mundo de la cirugía. Durante la intervención, Neven sufrió una reacción alérgica al anestésico y lo que siguió parecía un giro trágico en su vida. Desarrolló priapismo, una erección persistente y peligrosa que no disminuía. Un estado físico extremo que, según los especialistas, puede causar daños irreversibles si no se atiende de inmediato. Eso no solo lo forzó a regresar de emergencia a Belgrado, sino que convirtió una cirugía estética rutinaria en una experiencia humillante y aterradora. Aún así, Neven no abandonó su obsesión por la perfección. Con una mezcla de orgullo y obstinación, confesó que a pesar del susto, aún deseaba someterse a un último procedimiento, convencido de que estaba a un paso de lograr su apariencia ideal y el reconocimiento mundial que tanto ansiaba. La historia de Neven es un potente recordatorio de hasta dónde puede llegar la vanidad cuando se convierte en una brújula. Él buscaba una nariz perfecta, pero terminó enfrentándose a una complicación médica que podría haber cambiado su vida para siempre. Y aún así, sigue mirando hacia adelante, como si el siguiente retoque pudiera borrar todo el riesgo acumulado. Cardi B siempre ha sido transparente, directa, casi imposible de ignorar. Su ascenso en la música fue fulgurante, pero su relación con la cirugía estética comenzó mucho antes de alcanzar la fama, cuando aún se desempeñaba como bailarina en clubes nocturnos. Allí, entre luces rojas y una feroz competencia, sintió la presión de mejorar su cuerpo sin importar el costo. Por tan solo $800 en el sótano de una desconocida, Cardi recibió inyecciones de biopolímeros en los glúteos, convencida de que esa transformación le abriría más oportunidades. Lo que nadie le advirtió fue que esa sustancia podía desplazarse por todo el cuerpo, provocar infecciones, deformidades e incluso la muerte. De hecho, la mujer que la operó estuvo relacionada con un caso fatal. Años después, ya como una superestrella mundial, Cardi decidió confrontar su pasado. Se sometió a una cirugía para remover el 95% de ese material riesgoso. Lo describió como un proceso horrible, una advertencia que repite con énfasis a sus seguidores. Nunca se pongan esto. Nunca. Cardi admite sin vergüenza que también se operó la nariz porque era algo que no le gustaba de sí misma. Pero la diferencia ahora es evidente. No está en contra de la cirugía, sino del riesgo irresponsable. Su historia no solo aborda la belleza, sino también la depresión, la inseguridad y el valor de reconocer un error antes de que sea demasiado tarde. Katie Price. Katie Price no siempre fue el ícono de la cirugía estética que todos conocen. Al principio de su carrera, brillaba con una belleza natural, pero al cumplir 30 años, decidió tomar el control total de su imagen. En 1999 se realizó su primer gran cambio, un aumento de pecho que transformó su figura y marcó el inicio de una larga relación con el bisturí. Desde entonces, cada etapa de su vida ha estado acompañada de un nuevo retoque: nariz afinada, labios aumentados, rostro más terso, procedimientos en la piel y sobre todo una interminable serie de cirugías de busto que la convirtieron en una de las celebridades más operadas del Reino Unido. Algunos médicos incluso expresaron públicamente su preocupación, advirtiendo que los implantes de Katie, extraordinariamente pesados, podían poner en riesgo su salud. Pero para ella,
La cirugía plástica no era un peligro, sino un medio de expresión. Katie nunca ocultó sus intervenciones. Por el contrario, hablaba de ellas con sorprendente sinceridad, defendiendo su derecho a modificar su cuerpo tantas veces como quisiera. Sus apariciones públicas cambiaban año tras año, a veces de tal manera que resultaba difícil reconocerla. Aún así, cada transformación parecía reafirmar algo dentro de ella, una libertad radical para decidir cómo quería lucir, aunque ese camino estuviera lleno de riesgos y críticas. La historia de Katie Price no trata solo de vanidad, sino de una mujer que convirtió su cuerpo en un proyecto permanente. Una reinvención continua que desafiaba los límites del juicio público y la propia naturaleza. Donatella Versace. Donatella Versace siempre fue más que una diseñadora, era un símbolo. Su imagen, inseparable del imperio que heredó tras la muerte de Gianni, debía ser tan impecable como sus desfiles. Y en esa silenciosa lucha contra el tiempo, su rostro comenzó a transformarse hasta convertirse en un enigma que el mundo no podía dejar de observar. Aunque nunca ha compartido la lista precisa de procedimientos, las transformaciones son indiscutibles. Una nariz más esculpida, párpados levantados, mejillas prominentes, labios definidos y una piel tan suave que parecía desafiar las leyes de la biología. En 2014, cuando apareció con un brillo casi artificial, los expertos señalaron lo obvio: Botox en dosis elevadas, suficiente para eliminar arrugas, pero también para endurecer la expresión. Con más de 60 años, Donatella presenta un rostro casi inmutable. Una máscara meticulosamente elaborada para dominar el mundo de la moda. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, reside una verdad más humana, un miedo intenso a desvanecerse, a perder el dominio sobre el legado que la convirtió en un ícono. Su historia es un fascinante recordatorio de cómo en el ámbito del lujo y la perfección, incluso el rostro más poderoso puede transformarse en su obra más frágil. Michael Jackson. Michael Jackson inició su trayectoria con el rostro angelical de un niño prodigio, pero a medida que su celebridad aumentaba, también lo hacía su inseguridad. Lo que comenzó como una simple rinoplastia para afinar la nariz, terminó abriendo las puertas a una interminable serie de intervenciones. Cada operación prometía corregir la anterior. Cada cambio buscaba un reflejo más perfecto, más controlado, más alejado de quién era en realidad. Con el paso de los años, su rostro se convirtió en un enigma. Múltiples implantes en las mejillas, cirugías nasales, retoques de párpados, hendidura en la barbilla. Los médicos que trabajaron con él aseguran que Michael regresaba al quirófano cada pocos meses, decidido a remodelar su identidad como si fuera una danza más. El resultado fue una transformación tan profunda que su origen étnico llegó a ser difícil de identificar. Las luces del escenario lo mostraban como una figura casi etérea, marcada por la obsesión y la presión de mantener un legado incomparable. La historia de Michael Jackson no solo se refiere a la fama, sino al abrumador peso de ser un mito viviente y el costo psicológico de perseguir un ideal inalcanzable. Su rostro cambió, su música perduró para siempre. Y entre estas dos realidades, quedó el eco trágico de una belleza que nunca halló la paz. ¿Te emociona la transformación de Michael Jackson? Comentario número 1 o comentario número 2. Jessica Alves. Jessica Alves, antes conocida como Rodrigo Alves, nació en un cuerpo que nunca sintió como suyo. Desde pequeña jugaba con muñecas. Barbie imitaba sus gestos, sus colores, su brillo. Mientras el mundo la veía como un niño, ella ya imaginaba una versión femenina de sí misma, aguardando ser liberada. Aquella identidad reprimida fue el motor que impulsó una de las transformaciones más drásticas y comentadas de la era moderna. A lo largo de los años,
Jessica se sometió a más de 100 procedimientos estéticos, de los cuales más de 50 fueron cirugías importantes. Rinoplastías repetidas que terminaron casi por hacerle perder completamente el sentido del olfato. Implantes, remodelaciones corporales. Cada paso la acercaba a la figura que había soñado toda su vida, pero también la impulsaba hacia los límites médicos, físicos y emocionales. Las críticas siempre la acompañaron, pero Jessica respondía con una confianza desarmante. Este soy yo. Esta es mi verdad. Su transformación no fue únicamente superficial. Fue la culminación de un viaje personal que comenzó en su niñez, en un momento en que sentía que el mundo no la entendía. Hoy, Jessica Alves es un ícono tanto de admiración como de controversia. Una mujer que convirtió su cuerpo en un manifiesto de identidad y valentía. Su historia desafía las convenciones, molesta a muchos y libera a otros. Porque para ella, la verdadera belleza nunca estuvo en complacer a los demás, sino en reconocerse frente al espejo. Linda Evangelista. Linda Evangelista fue durante décadas el rostro ideal de la moda. Más de 700 portadas, una carrera imparable y una belleza que parecía inalcanzable. Pero en el año 2015, buscando corregir pequeños detalles que solo ella podía notar, decidió probar Cool Sculpting, un procedimiento promocionado como seguro. Rápido y sin cirugía. 7 sesiones más tarde, su vida cambió para siempre. En lugar de reducir grasa, su cuerpo desarrolló hiperplasia adiposa paradójica, una reacción devastadora que endureció y expandió las áreas tratadas. Protuberancias, inflamación, deformidad visible de un ícono de la pasarela. Linda se retiró del mundo, describiéndose como brutalmente desfigurada. Su autoestima se desplomó, dejó de trabajar, dejó de mostrarse, dejó de reconocerse. Finalmente, decidió romper el silencio y demandó a la empresa responsable, exigiendo $50 millones por el daño físico y emocional. Su caso hizo temblar la industria estética y puso al descubierto una verdad incómoda. Incluso los tratamientos más avanzados pueden convertirse en una pesadilla. Hoy, Linda Evangelista no solo es una supermodelo. Es un recordatorio viviente de que la belleza también puede ser traicionada por la ciencia. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne siempre fue sinónimo de total franqueza. Durante años habló abiertamente sobre sus cirugías, cada retoque, cada mejora. Para ella, la estética no era un tabú, sino una herramienta para seguir sintiéndose fuerte frente a las cámaras. Sin embargo, en el año 2021, a sus 70 años, llegó la operación que lo cambió todo. Un estiramiento facial que duró 5 horas y media, que la dejó irreconocible. Cuando se vio por primera vez, sintió un frío en el pecho. Su rostro estaba tan tenso, tan distorsionado, que bromeó con su cirujano diciendo que parecía un cíclope. Pero tras el humor, venía la verdad. Miedo, frustración y la sensación de haber cruzado un límite del cual quizás no podría regresar. Notó que un ojo se veía diferente al otro, como si su expresión estuviera dividida en dos. Ese fue su punto final. Sharon, que había defendido durante años su derecho a cambiar lo que deseara, decidió parar. Reconoció que el tiempo ya no estaba de su lado y que otra cirugía podría pasar de riesgosa a peligrosa. La historia de Sharon no es solo la de una celebridad agotada del bisturí, es la de una mujer que, tras décadas enfrentándose al envejecimiento, finalmente eligió la paz antes que la perfección, y en esa decisión encontró algo que ninguna cirugía podía ofrecerle: autenticidad. Priscilla Presley. Priscilla Presley siempre fue un emblema de elegancia como esposa de Elvis, la mujer que parecía desafiar el paso del tiempo. Sin embargo, su búsqueda por la juventud la llevó a un destino inesperado. Aunque nunca ha compartido detalles, los cambios son evidentes. Mejillas excesivamente rellenas, piel lisa, labios alterados y una expresión que parece estar atrapada detrás de una máscara.
Lo más preocupante llegó al saberse que Priscilla habría sido víctima de un cirujano no autorizado que ofrecía tratamientos exclusivos. Pero inyectaba silicona industrial, un material destinado a maquinaria, no para el rostro humano. Esa traición dejó secuelas, inflamación, daño en los tejidos y una rigidez facial que muchos expertos atribuyen a procedimientos fallidos y rellenos en exceso. La historia de Priscilla no es solo la de una celebridad transformada por el bisturí, sino la de una mujer que cayó en manos equivocadas, a pesar de su fama y fortuna. Es un recordatorio inquietante de que en la lucha contra el tiempo, el costo de un error puede quedar marcado para siempre en la piel. Heidi Montag. Heidi Montag saltó a la fama como la chica rubia y alegre de Laguna Beach, una luz brillante en la televisión juvenil. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una inseguridad silenciosa, que con el tiempo se convirtió en una obsesión peligrosa. Todo comenzó cuando le ofrecieron un paquete estético gratuito valorado en miles de dólares. Un regalo tentador, casi imposible de rechazar, y el inicio de su precipicio. A la edad de 23 años, Heidi se sometió a una de las transformaciones más radicales jamás vistas en el mundo del espectáculo. 10 procedimientos en un solo día durante 16 horas de cirugía. Cejas elevadas, mentón reducida, rinoplastia, aumento de senos, botox, una lista interminable que la dejó irreconocible. Pero lo peor vino después. Su cuerpo no pudo soportar la avalancha de intervenciones. Recibió demasiados analgésicos opioides, dejándola al borde de una peligrosa adicción. La recuperación fue lenta, dolorosa y emocionalmente devastadora. Heidi, que había creído que la belleza la haría más fuerte, terminó sintiéndose frágil, vulnerable y traicionada por sus propias decisiones. Con el tiempo, reconoció que no necesitaba todo eso, y su deseo de cambiar provenía de una herida interna que nunca había enfrentado. Hoy, Heidi comparte su experiencia como una advertencia. La cirugía no es glamour, es sufrimiento. No es perfección, es riesgo y, sobre todo, no es la solución a las inseguridades que habitan en nuestro interior. Joan Van Ark. Joan Van Ark fue durante décadas uno de los rostros más amados de la televisión estadounidense, con su belleza clásica y una expresividad que conquistaba cualquier escena. Parecía destinada a envejecer con la misma elegancia que sus personajes. No obstante, con el tiempo, Joan comenzó a buscar una versión más joven de sí misma, y ese camino la llevó a un lugar donde la perfección se convirtió en un espejismo. A pesar de ello, nunca ha corroborado sus cirugías. Las imágenes revelan una claridad inquietante, piel extremadamente tersa, cuello y mandíbula tensos, frente sin una línea y mejillas que han perdido su forma natural. Los expertos sugieren varios estiramientos faciales, intensos implantes de Botox e incluso un lifting de cejas que alteró por completo su expresión. Las últimas apariciones de Joan generaron sorpresa y, para muchos, tristeza. Algunos espectadores describieron su rostro como si estuviera derritiéndose. Otros comentaron que ya no podían reconocer a la mujer cálida que acostumbraban a ver en pantalla. Cada intervención parecía haber borrado un fragmento de la actriz que todos admiraban. Sin embargo, detrás de esa transformación hay una verdad humana, el temor a desvanecerse en una industria que castiga cada arruga. Joan no pursued scandals, sino que buscó sobrevivir, y en ese empeño enfrentó el precio emocional y estético de intentar detener el tiempo. Su historia resuena en Hollywood como un eco silencioso. Incluso los rostros más emblemáticos pueden perderse cuando el miedo al envejecimiento se convierte en el director invisible de sus vidas. Carrot, cuyo nombre real es Scott Thompson. Siempre ha sido conocido por su energía desbordante, su inconfundible melena roja y un humor tan excéntrico como sus espectáculos. Sin embargo, con el paso de los años, algo más comenzó a captar la atención del público: su transformación física.
Sus cambios parecían llegar en oleadas, más delgado, luego musculoso, después otra vez delgado, como si cada etapa respondiera a un guión que solo él podía entender. Su rostro, antes suave y juvenil, comenzó a mostrar ángulos más definidos, pómulos prominentes y una mandíbula notablemente esculpida. Muchos insinuaron que se había sometido a cirugías, pero él siempre respondió con humor: «Si me hubiera operado, créanme, me vería mucho mejor». Atribuyó todo a su compromiso con el gimnasio y a cambios en su estilo de vida. Aunque el público continuó viendo en su apariencia algo casi escultórico. Lo fascinante de Carrot Top es que en lugar de ocultarse, jugó con los rumores. Con una sonrisa desafiante, convirtió la duda en parte de su personaje. Su transformación, real o no, añadió un aura de misterio a su imagen, volviendo imposible ignorarla. En un mundo donde la imagen lo es todo, eligió un camino inesperado: dejar que la gente hable mientras sigue siendo, sobre todo, un artista capaz de llenar escenarios. Si te han atrapado estas historias y deseas descubrir más transformaciones, secretos y giros inesperados del mundo de las celebridades, suscríbete al canal y activa la campanita. Activa la campanita. Activa la campanita. Activa la campanita. Heidi Montag ganó notoriedad como la chica rubia y alegre de Laguna Beach, una presencia brillante en la televisión juvenil. Pero detrás de esa sonrisa reside una inseguridad silenciosa, que con el tiempo se convirtió en una obsesión peligrosa. Todo comenzó cuando le ofrecieron un paquete estético gratuito valorado en miles de dólares. Una oferta tentadora, casi imposible de rechazar, y el inicio de su descenso. A los 23 años, Heidi se sometió a una de las transformaciones más radicales jamás vistas en el mundo del entretenimiento: 10 procedimientos en un solo día durante una operación de 16 horas. Cejas levantadas, mentón reducido, liposucción, rinoplastia, aumento de busto, botox, una lista interminable que la volvió irreconocible. Pero lo peor llegó después. Su cuerpo no soportó la avalancha de intervenciones. Le administraron demasiados analgésicos opioides, llevándola al borde de una adicción peligrosa. La recuperación fue lenta, dolorosa y emocionalmente devastadora. Heidi, que había creído que la belleza la haría más fuerte, terminó sintiéndose frágil, vulnerable y traicionada por sus propias decisiones. Con el tiempo comprendió que no necesitaba todo aquello por su deseo de cambiar. No venía del exterior, sino de una herida interna que nunca había enfrentado. Hoy Heidi comparte su experiencia como una advertencia. La cirugía no es glamour, es dolor. No es perfección, es riesgo, y sobre todo no es la solución a las inseguridades que habitualmente viven dentro. Joan Van Ark. Joan Van Ark fue durante décadas uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense. Con su belleza clásica y una expresividad que conquistaba cualquier escena, parecía destinada a envejecer con la misma elegancia que sus personajes. Pero con el paso del tiempo, Joan comenzó a perseguir una versión más joven de sí misma, y ese viaje la llevó a un territorio donde la perfección se convirtió en un espejismo. Aunque ella nunca ha confirmado sus cirugías, las fotos hablan con una claridad inquietante: piel extremadamente tersa, cuello y mandíbula tensos, frente sin una sola línea, y mejillas que ya no recuerdan su forma natural. Los expertos sugieren estiramientos faciales múltiples, implantes, botox intenso e incluso un levantamiento de cejas que redefinió por completo su expresión. Las apariciones más recientes de Joan causaron sorpresa y para muchos tristeza. Algunos espectadores describieron su rostro como derritiéndose. Otros dijeron que ya no podían reconocer a la mujer cálida que veían en pantalla. Era como si cada intervención hubiese borrado un pedazo de la actriz que todos admiraban. Aún así, detrás de ese cambio hay una verdad humana: el miedo a desaparecer en una industria que castiga cada arruga.
John no buscó escándalos, buscó sobrevivir, y en esa búsqueda terminó enfrentando el precio emocional y estético de querer detener el tiempo. Su historia es un eco silencioso en Hollywood. Incluso los rostros más icónicos pueden perderse cuando el miedo al envejecimiento se convierte en el director invisible de sus vidas. Carrot, cuyo nombre real es Scott Thompson, siempre fue conocido por su energía desbordante. Su melena roja inconfundible y un humor tan excéntrico como sus espectáculos. Pero con los años, algo más comenzó a llamar la atención del público: su transformación física. Sus cambios parecían llegar en oleadas. Más delgado, luego musculoso, luego otra vez delgado. Como si cada etapa respondiera a un guión que nadie más podía leer. Su rostro, antes suave y juvenil, comenzó a mostrar ángulos más marcados. Pómulos prominentes y una mandíbula sorprendentemente definida. Muchos apuntaron a cirugías, pero él siempre respondió con humor. Si hubiera pasado por el quirófano, les aseguro que luciría mucho mejor. Atribuyó todo a su compromiso con el gimnasio y a los cambios realizados.